palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, realmente son bellas palabras de vida, las Sagradas Escrituras, donde tienen respuestas para todas las preguntas. Cualquier pregunta, en cualquier tiempo y en cualquier situación que nos encontremos. Así que damos gracias al Señor que podemos estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Y en este caso va a tener a cargo la meditación nuestro hermano don Sergio Gálvez. Así que le damos las gracias y le vamos a pedir a Camilo si nos quiere guiar al Señor en oración para compartir la palabra de Dios y después le vamos a dar lugar a nuestro hermano. ¿Sí? ¿Podés activar el micrófono, Camilo, o no? Ya. Oremos, vamos a orar. Padre Santo, queremos acercarnos a ti de este modo, de poder comunicarnos nuestro Dios de esta manera en que para ti no es desconocida nuestro Dios. Recordamos el apóstol Pablo como le decía a los colosenses que estaba mirando su buen orden, aun cuando él no estaba presente. Y recordamos también nuestro Dios como el apóstol Pablo les escribió a los corintios, que él les acompañaría en espíritu en esa reunión tan solemne de disciplina que habría de efectuarse allí. Nuestro Padre, gracias que tú eres omnisciente, omnipresente, tú conoces y estás en todo lugar. Y también, nuestro Dios, queremos ahora pedirte tu ayuda para que podamos comunicarnos y las conexiones funcionen bien. Amén. Y pedir tu ayuda también para que acompañes a nuestro hermano Sergio a enseñarnos tu buena palabra. Confiamos en ti. Gracias, nuestro Padre, que tú eres un Dios amoroso, misericordioso. Tú estás esperando que muchos procedan al arrepentimiento, que vuelvan sus corazones hacia ti, hacia tu Hijo amado también. Y nosotros también, nuestro Dios, para obedecerte, para hacerte agradables. Nuestro Dios, queremos quedar en tu presencia, dejamos esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Bueno, don Sergio Gálvez, entonces le damos el micrófono. No sé si lo puede activar de ahí o si lo activamos. No lo puedo activar. A ver. Ahí está. Adelante, hermano. Ya, ahora sí. Bueno, hermanos, yo quiero leer Zacarías capítulo 9. Ya lo vengo leyendo desde el domingo. Y cada día ha venido una luz distinta, una luz mejor incluso para mi comprensión. Y pretendo que lo leamos ahora. 9, versículo 9. Dice así, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será
de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Por supuesto que leeremos más, pero eso es el versículo clave de toda esta sección. De este capítulo es clave. Y seguramente de todo el libro también es clave. El rey prometido, tu rey. Quiero decir que Israel en el 9 tiene como enemigos las naciones, las vecinas y las no tan vecinas, pero las vecinas es clave, y eso aparece en lo anterior a lo que hemos leído, o sea, del versículo 1 al 8, las naciones vecinas. En el capítulo 9, donde espero que podamos leer otra vez hoy, los enemigos son las mentiras, oiga, el engaño. Un volumen de mentira impresionante es enemigo de Israel. Eso sería los temas que me tocarían, a lo mejor tocar hoy, 9 y 10, hasta donde el Señor nos guíe. Mire, también hay otra cosa que hacer una aclaración. Estos pasajes debería leerlo un judío que no tiene noción de la iglesia. Y para él eso sería directo, tal como está. Ahora, si lo leemos nosotros que somos de la iglesia, que tenemos otras verdades que ellos no tienen, entonces para nosotros estas cosas son como paralelas. Nosotros no tenemos las mismas verdades en forma directa, pero tenemos analogía. Tenemos verdades nuestras que son muy parecidas, aunque de distinto poder, de distinta gloria, que las que son israelitas. Entonces nosotros debemos leer las escrituras de los judíos, entenderlas, tratar de entenderlas como de los judíos, como ellos la leerían, y después nosotros buscar nuestros paralelos, las verdades que son paralelas para nosotros, que son gloriosas, gloriosísimas, verdades maravillosas que tenemos en el Nuevo Testamento y que son para nosotros en el tiempo presente. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un esfuercito. Ahora yo para hacer este paralelo y estas divisiones y estas separaciones, voy a usar unas preposiciones. En, con, por. Y sucede que estas preposiciones no son así absolutas, porque donde hay en también podría haber por, también podría haber con, pero la vamos a usar así en, con, por, para poder hacer separaciones de temas. Y para decir que es lo que es en Israel, también hay un en la iglesia. Lo que es con allá, hay un con acá. ¿Y así? Para poder sacar provecho y poder tener alguna lección para nosotros en el tiempo presente también. Entonces vamos a empezar con la preposición por. Sucede que con los enemigos de Israel, en el capítulo 9, es decir, las naciones, la preposición que viene es lo que Dios hace por Israel. Por cómo lo defiende, cómo Él promete una intervención tremenda en relación a las naciones vecinas y a las naciones más alejadas. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 9 y hasta el 8. Dice así la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Esta sección del 1 al 8, que aparecen los enemigos de Israel, las naciones vecinas, son invadidas por Alejandro el Magno. Sin embargo, aquí el Alejandro el Magno no aparece con nombre. Ni siquiera, no aparece ni nombrado. Porque Dios no quiere que nosotros nos ocupemos de Alejandro el Magno, sino que Dios quiere que nos ocupemos del Dios que utilizó a Alejandro el Magno
para que Él castigara a las naciones vecinas, enemigas de Israel. Entonces, ¿nos olvidamos de Alejandro el Magno? Sabiendo históricamente que es Alejandro el Magno, y nos quedamos con el hecho de que Dios utiliza una invasión para castigar a las naciones enemigas de Israel. Y entonces leamos lo que dice, cómo Dios utiliza esta invasión para castigar a las naciones enemigas. Yo lo voy a leer ahora en otra versión. Pido disculpas también por esto. Voy a leer la NTV, porque me parece que a mí por lo menos me parece más accesible. Dice, la destrucción de Hamat está asegurada. Esa es una ciudad siria. Ciudad ubicada cerca de Damasco. También para las ciudades de Tiro y Sidón. Esas son ciudades fenicias. Eso están más Damasco está al norte, y Tiro y Sidón están al occidente. Entonces dice, Tiro ha construido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo de las calles. O sea, tenían fortificaciones que la hacían inexpugnable. Y tenían una economía, oiga, pero brillante. Era un país económicamente, pero fortalecido. El comercio y todo eso se habían llenado de oro como polvo de las calles. La cantidad impresionante. O sea, ellas se sentían seguras por su fortaleza y seguras por su economía. Y dice, pero ahora, dice, el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y será reducida a ceniza, o sea que el fuego la destruirá. Entonces serán empobrecidas. ¿Quién hace eso? El Dios de Israel. El Dios que actúa por ellos, que se presenta para defender a Israel de esas naciones vecinas. Es Dios por Israel. Es Dios por ellos. Oiga, hasta el día de hoy Dios tiene problemas con las naciones. Oiga, y sabe, como ya tenemos la preposición por, tendríamos que decir que también Dios es por nosotros. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Nosotros tenemos un Dios a favor nuestro, que pelea a favor nuestro las batallas nuestras, con los enemigos nuestros, con las circunstancias nuestras, con los peligros nuestros. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Nosotros tenemos una tremenda lección. Nosotros incluso podríamos decir que nos podemos valer de las mismas verdades que son judías, israelitas. Podemos entrar ahí en relación a las naciones, pero tenemos otro tanto de verdades para nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Necesitamos una fe sincera, sencilla en la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién es en contra? Tendríamos que considerar los enemigos que tenemos en el tiempo presente y poder aplicar por fe esa tremenda verdad. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, nosotros tenemos uno que nos mira y que nos defiende. Y que nos defiende contra todos nuestros propios enemigos. Y no son pocos los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo presente. Como tampoco eran pocos los enemigos de Dios para Israel. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tenemos una instrucción tremenda. Que nosotros debemos seguir el bien a todo evento. Porque ahí contamos nosotros con la defensa. Con Dios por nosotros. Dios nos defiende. Dios defiende a su pueblo. Contra todos aquellos que quieren hacer mal a su pueblo. Bueno, esta es una maravilla. Que nosotros podamos mirar estas cosas y sacar lecciones para nosotros.
Dice, la ciudad de Ascalón será caída, verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror, lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. Ahí tenemos a los filisteos. Se estiman los historiadores que esto no ocurrió en los días de Alejandro el Magno, por lo tanto quedará para los días futuros, para el cumplimiento, porque ellos están mirando desde el punto donde está Zacarías, 520 años antes de Cristo. Él está allí profetizando, o ahí comenzó su profecía, y él está mirando hacia adelante, y mirando hacia adelante, él ve como aquellas dos montañas que se ven de lejos y parece que están juntas, pero si uno se acerca hay un valle entre medio. Entonces, esto podría ser, porque no ocurrió en los días cuando las ciudades vecinas fueron aniquiladas por el general griego macedonio Alejandro el Magno, pero quedarán para el final. O sea, esto tendrá cumplimiento en su momento, quiere decir que los filisteos tendrán su lugar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo. Dios tiene un propósito al final de los tiempos, al final de los días, también para los filisteos, unos terribles enemigos de Israel. Ahora, mire lo que dice, guardaré mi templo, versículo 8, y lo protegeré de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Ese versículo 8 demuestra que Dios no solamente atacaba las ciudades vecinas, sino que Él formaba un cerco de protección hacia Jerusalén, hacia la tierra de Israel. En los tiempos de la invasión de Alejandro el Magno, oiga, increíble, pero la invasión de Alejandro el Magno era de norte a sur, y él pasó de norte a sur, pero no invadió Jerusalén, y entonces siguió para Egipto, y después volvió de Egipto y volvió por la misma ruta, por la tierra. Era muy difícil pasar a otro lado, tenían que pasar por ahí, era el sendero por donde tenían que pasar todos los ejércitos, es el problema de Israel. Y entonces, por ahí, por ese sendero ahora de subida, de sur a norte, también pasó el ejército de Alejandro Magno, y tampoco invadió la ciudad de Jerusalén, porque hay un cerco. Y si Dios es tan poderoso para atacar los enemigos, es tan poderoso para defender a su pueblo. Maravilla, maravilla. Oiga, esos ejércitos iban, por ejemplo, Alejandro el Magno salió de Macedonia a Grecia, y entonces con todo su ejército, tremendo ejército que era muy rápido, durante 10 años invadió todo el oriente, y sucede que él nunca volvió a su país de regreso, porque él murió en Babilonia, pero a la vuelta, o sea, se viajó tan lejos, hasta la misma India, y cuando llegó a la India después se devuelve, y cuando se empieza a devolver, muere tempranamente, y muere en Babilonia, y no alcanza a llegar de regreso a su país. Bueno, eso era la característica de ese imperio. Cómo Alejandro Magno, de manera tan rápida y tan efectiva, y así por lo tanto podríamos decir que este imperio, este general pasó por Jerusalén, a la orilla de Jerusalén pasó volando, y para un lado pasó volando y para el otro pasó volando. Y decimos volando porque en Daniel 7 aparece que él es una pantera, o es un leopardo que tiene 4 alas,
leopardo es el animal rapidísimo en la selva, y entonces, pero además tenía 4 alas, o sea que era rapidísimo, pero sobresaliente, mucho más de lo natural, mucho más de lo conocido, tremendamente rápido. Y pasó rápido y no atacó. Y no atacó Jerusalén, ni de ida ni de vuelta. Hay algunas historias que ayer la estaba contando, pero hoy día no la voy a contar. Pero en realidad lo que interesa saber no es de Alejandro Magno. Lo que interesa saber quién es el Dios de Israel y quién es el Dios de su pueblo, de la iglesia. El Dios de Israel es un Dios poderoso para defender. Es un Dios poderoso para eliminar los enemigos. Pero es un Dios muy poderoso para defender a su pueblo. Y aquí en el primer versículo se nos dice que el secreto está que nosotros debemos mirar a Jehová, todos los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Qué pasa con la pandemia? Nosotros tenemos que mirar a Dios, todos los hombres y la iglesia y los creyentes, poner los ojos en Jesús. Ya, después llegamos al versículo clave que tiene que ver con la promesa de la aparición, de la presencia del rey de los judíos. Y este rey de los judíos dice, versículo 9, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Era motivo de alegría, era motivo de gozo. Israel tenía que estar feliz, de hecho algunos, pero pocos, no todo el pueblo, no los enemigos. Estaba lleno de enemigos Israel cuando el Señor se presentó y algunos estuvieron alegres, algunos estuvieron felices. Y ojalá que nosotros estemos felices con este rey, el rey de los judíos. Mire cómo dice, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y es victorioso o libertador. Él es justo. Oiga, lo que más escasea, mira, hay 2 cosas que escasean en el mundo, pero escasean. Uno es la justicia, porque dice no hay justo ni aun uno. ¿Cuánto más la justicia de los reyes, de las autoridades? Tenemos que orar por las autoridades, pero no tenemos que ser ingenuos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y Dios promete a Israel y le prometió a Israel y se presentó en Israel el rey de los judíos, que tiene esta característica maravillosa. Dice, Él es justo, el rey justo. ¿Qué necesita este mundo? Un rey justo, equitativo, que no sea corrupto, que no se corrompa, que no se coluda, que no se venda. Y además dice libertador. O sea, que actúe para liberar a su pueblo, para defender a su pueblo. Oiga, si hubieran recibido al Mesías los israelitas, los judíos, cuando se presentó el Señor, no habríamos tenido que lamentar el holocausto de los judíos hecho por los alemanes. Espero que le quede claro. Habrían tenido ellos a su rey justo, al libertador. No habría en alemán alguno que hubiese podido hacerle daño. ¿Qué necesita Israel? Que venga su Mesías nuevamente. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitan las naciones? Que el rey justo y libertador establezca su reino milenario en la tierra. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer a aquel que nos defiende y que un día enviará al Mesías y que por el tiempo presente está en nuestros corazones y nos guía y nos defiende hoy. Uno que actúa por nosotros. Este rey prometido era para que actuara por ellos, a favor de ellos, como Dios lo había defendido, como 200 años antes,
como Dios lo había defendido 300 años antes también. Son cifras, son fechas muy aproximadas. Como Dios había defendido a su pueblo, el Mesías venía a hacerse presente a ese pueblo para que él tomara la conducción de su pueblo. Y lo habría el rey ese defendido absolutamente. Israel, Israel, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste rechazar a tu rey? Pero lo rechazó. Y ahora sufre las consecuencias. Y nosotros debiéramos entrar en estas escrituras y darnos cuenta que el rey de los judíos no solamente es lo que los judíos necesitan, es lo que las naciones necesitan. Porque un día ese rey de los judíos establecerá su reino y ese reino traerá paz a toda la tierra. Vamos a ver ese punto. Pero antes de eso, es muy importante que esta versión dice, pero, con ese pero, a mí yo creo que nos da una lección tremenda, porque dice, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero, agrega un pero que parece que nunca es muy asociado a la idea de ser victorioso o de ser poderoso, porque él es poderoso, tremendamente poderoso, pero, y bendito pero, mire cómo es su carácter, dice pero es humilde, en el Evangelio dice es manso. Qué característica más maravillosa del Señor, manso y humilde de corazón. Parece que todos los reyes lo que más escasea en ellos es esto. No son humildes, no son mansos. Parece que cualquier exaltado, ya sea en las naciones o cualquier persona creyente bendecido en la iglesia, tiene este conflicto. Al apóstol Pablo se le dio un aguijón en la carne para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente. Porque sucede que en nosotros, si el Señor nos bendice con más y más de su revelación, oiga, la naturaleza humana tiene la tendencia a exaltarse y a exaltarse desmedidamente. Tanto que uno llega a ser un personaje dañino. Sabiendo mucho, es tan dañino tanto como lo que sabe. Entonces, aquí al apóstol Pablo, Dios le dio un aguijón en la carne para que lo abofetee, para que le baje esos humos. Y a nosotros tiene que haber un recurso divino dado a nosotros para que no nos exaltemos desmedidamente. Y sin embargo, este rey no necesitaba un aguijón en la carne. Maravilla, maravilla. Él es manso y humilde de corazón. Quiere decir que si sondeamos su realidad, su corazón, llegamos hasta el fondo, fondo, fondo y no encontramos otra cosa sino mansedumbre y humildad. Bendito Rey, bendito Señor. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. El mundo te necesita, Israel te necesita, nosotros te necesitamos. Manso y humilde de corazón. Estas son las verdades preciosas que aparecen, que revelan el carácter, la maravilla del Rey de los judíos. Digámoslo con todas sus letras, el Rey de los judíos. No nos arroguemos lo que no es nuestro. Pero nosotros también, como la mujer sirofenicia, podemos decir, pero de esas maravillas de los judíos, los perrillos también comen de la comida de los hijos. Nosotros también vamos a disfrutar, como las naciones van a disfrutar de la venida del Mesías, cuando Él establezca su reino milenario y establezca la paz en todas las naciones.
Él es manso y humilde de corazón y tiene abundancia de pan para Israel y abundancia de pan para las naciones. Las naciones vendrán todos los años, oiga, todos los años, en alguna parte por aquí del libro de Zacarías, léalo. En el capítulo 14. Todos los años vendrán a la fiesta de los tabernáculos a traer sus ofrendas al Señor en el establecimiento del reino milenario. Y las naciones que tengan dudas con consultas irán a Jerusalén y consultarán al rey, el sabio rey. Las naciones conocerán una realidad totalmente distinta. Hoy día hasta la sabiduría. Oiga, tenemos hasta miedo de que el que descubra, oiga, la vacuna, se la lleve para su casa y haga negocio. Oiga. Está todo el mundo asustado. Pero el hombre, ¿de qué nos extrañamos? El hombre no es justo, no hay justo ni aun uno. El hombre ama su dinero y eso es engaño. ¿Qué posibilidades tenemos de confiar en el hombre? Maldito el que confía en el hombre y pone carne por brazo. Bendito el que confía en Jehová, porque él sí es digno de confianza. Dice humilde y dice montado en un asno, montado en un burrito. La versión dice aquí cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Y por qué anda en un pollino? ¿Por qué se presentó así? Porque él se presenta en paz. Porque él tiene paz. Porque él ama la paz. Un día se va a presentar en ese caballo blanco, Apocalipsis 19, pero él no ama eso. Se va a tener que presentar así en toda su gloria porque tiene que establecer el reino milenario de Jesucristo. Y será establecido con poder. Pero él cuando se presenta aquí, se presenta como un rey que ingresa pacíficamente. Él ama la paz. Mire cómo dice, montado en un burrito, montado en la cría de una asna. O sea, no era lo más poderoso, no era lo utilizado como digno del rey en la guerra o en la batalla. Pero era adecuado a expresar cuál era el sentido de su primera venida. Mire, yo quiero ahora cambiar la preposición, la voy a poner preposición en, porque hasta aquí, oiga, es por Israel, por las naciones, y por nosotros también. Pero ahora le vamos a cambiar en. Ya dije que las preposiciones no son exhaustivas, pero nos sirven para la verdad que quiero subrayar. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. ¿Sabes lo que va a hacer en la tierra? ¿Sabes lo que va a hacer primero en Israel? Quitar las armas de guerra. En Jerusalén, dice aquí, en Israel, en la otra versión dice en Efraín, en el lado norte, o todo Israel. En Jerusalén, la capital, en Judá. Quitaré las armas de guerra. Quitaré los caballos de guerra. ¿Sabe usted para qué son las armas? Hermano, hermana, ¿usted sabe para qué son las armas? Las armas, oiga, yo no soy ningún teórico ni tan inteligente, ¿eh?
Las armas son para matar seres humanos, para matar personas que han sido hechas a la imagen de Dios. Para eso son las armas. Y las naciones están saturadas de armas, de todo tipo de armas. Ya no hayan de más dónde sacar para hacer más armas. Y mientras más maten, mejor. Mientras más letales, mejor. Este mundo está loco, oigan. No sé qué le parece a usted. Este mundo está loco. En cualquier momento empieza esa guerra, oye, la Tercera Guerra Mundial está ahí a la mano, a la vuelta de la esquina. Estados Unidos con China, ya ni siquiera es con Rusia, es con China. Están amenazados diariamente. Están locos, este mundo está loco. Don Andrés Stenhouse decía que este mundo se tambaleaba como un borracho, lo dice un Isaías. Se tambalea como un borracho. Un día va a estar en el suelo, se va a caer otra vez. Apenas se equilibra. ¿Sabe lo que va a hacer el Mesías cuando venga? Va a quitar las armas de guerra. Va a quitar los carros, los tanques. ¿Sabe que no va a quedar ningún portaavión de eso que le sacan tantas fotos? Ningún avioncito de eso. Ningún misil, oiga, ningún misil. No van a haber más misiles. No van a haber armas químicas. No van a haber armas biológicas. No van a haber armas computacionales, oiga. No se van a preparar más para la guerra. Se van a terminar las fuerzas militares. No van a haber más paradas militares, oiga. Yo no sé si habrá algún país que no haga una parada militar, no tengo tanta información, ni es algo que me motiva tampoco. Pero hay países que guardan sus armas y no las muestran todas, muestran algunas nomás. Hace tanta falta que en este mundo, oiga, la mitad de las armas desaparezcan. Pero cuando venga el Señor, maravilla de maravilla, alégrate, alégrate, hermano. Se van a eliminar todas las armas, todas. No va a quedar una sola. Se van a transformar en rejas de arado. Se van a usar para la agricultura. Se va a terminar el hambre en el mundo, se va a terminar el hambre en el mundo. La producción va a ser al máximo. La sabiduría del rey se va a manifestar de tal manera que el chico va a abundar en todo el mundo. ¿Qué es lo que él va a hacer en este mundo? Va a quitar los carros de guerra, los caballos de guerra. Eso es lo que va a hacer él. Claro, lo hace él, lo hace por, etcétera. Están todas las preposiciones ahí, pero escuchemos esto, lo va a hacer en este mundo. Oiga, ¿y qué es lo que tiene que hacer el Señor en la iglesia? Quitar las armas de guerra, los carros de guerra, las batallas entre los hermanos, las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Tendríamos que dejar todo tipo de armas humanas, carnales. Tiene que establecer la paz, pero claro, la paz primero la tiene que establecer en cada creyente. Y la tiene que establecer así como va a establecer la paz en el reino milenario, tiene que establecer la paz en nosotros. En ti, en mí, el primero.
que no haya una sola arma de guerra en mi vida. Ni una sola. Ni un caballo de guerra. Este libro es el que enseña que la construcción no se hace con caballo ni con fuerza, sino con mi espíritu. Se le dice a Zorobabel que tenía que reconstruir el templo, y estaban tan desanimados, ya habían tenido más de 10 años que se había suspendido la reconstrucción por causa de los enemigos, los tenían a todos asustados y lo único que veían eran guerras por todos lados, amenazas a mi enemigo. Y entonces a él se le dice que la reconstrucción no era con caballo, ni con fuerza, ni con armas, sino que era con mi espíritu. ¿Qué pasaría si yo, no voy a hablar de lo demás, qué pasaría si yo actuara solamente por el Espíritu de Dios? Maravilla de maravilla. Qué diferente. Qué maravilla sería. ¿Y qué pasaría si tú actuaras, y todo lo que actuaras sería solamente por el Espíritu de Dios? Solamente por el Espíritu de Dios. Ni una arma, ni una chiquiñuela, ni una trampa, ni una sola venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué pasaría? La iglesia tendría un disfrute tremendo. ¿Cómo nos llevaríamos una asamblea con las otras? ¿Cómo sería la asamblea en Argentina? De la que estoy en Argentina, casi iba a decir que en Chile. ¿Cómo serían las asambleas en Argentina? El Señor va a hacer eso con las naciones y usted cree que es fácil. Eso es una tarea imposible en el día de hoy. Que las naciones, oiga, se traten, oiga, son tan hipócritas porque se tratan de hermanos. Ellos son hipócritas, nosotros somos hermanos. Los creyentes somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, de nuestro Dios. Deberíamos demostrarlo. Pero para eso necesitamos que Dios haga esa obra, esa realización de la paz interna en cada creyente, absoluta, sin armas, sin carros de guerra, sin poder humano, sin fuerza letal. Eso es lo que se viene cuando el Señor venga. Y esta es la obra en. Vamos a pasar un poquito ahora a lo que sigue, que es la obra con. Aquí le pusimos ese título para poder ayudarnos en un análisis, pero el con no deja ni de ser en ni deja de ser por, pero lo subrayamos con la preposición con. Versículo 11 dice: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. O sea, Dios con nosotros va a ir salvando, salvando y salvando. Oye, yo de esto de salvar, de liberar a un prisionero, de morir en un calabozo sin agua, tenemos el caso de Jeremías. Claro que Jeremías fue antes de que Zacarías profetizara, pero ya tenía la tremenda ilustración. A Jeremías, oiga, un hombre atacado por su pueblo, en Jerusalén, de la manera más lastimera, fue echado al
a una cisterna sin agua, para que se muriera de sed. Pero Dios lo salvó, utilizó a un emisario suyo. Y lo trató tan bien. Lo que recuerdo es que primero le mandaron ropa sucia abajo al hoyo para que se la pusiera entre los brazos, porque yo me imagino lo débil, lo herido, que tiene que haber estado Jeremías allá en el fondo del pozo de esa cisterna, sin agua. Y entonces él se lo puso ahí para que no se hiriera con las sogas. Y fue retirado ahí con toda delicadeza, para poder sacarlo de ahí, reanimarlo y revivirlo prácticamente. Pero mire lo que dice aquí. Yo liberaría a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Aquí los prisioneros están en plural. O sea que hay muchos, y habrán muchos, que van a estar así, colocados en cisternas sin agua para que mueran. También se habla de José en el Antiguo Testamento, que fue echado a una cisterna. Y entonces uno de sus hermanos, arrepentido de todo lo que estaban haciendo, buscó una estrategia para que lo sacaran y lo vendieran. Le salvó la vida, pero no las circunstancias. Pero va a llegar el día cuando Dios va a hacer esto. Lo va a hacer con su pueblo, con tanto cuidado, con un trato tan amable, tan poderoso a la vez, tan eficiente. Y entonces ahora les pide a ellos, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza, porque Israel, los judíos allá en Babilonia, eran judíos que tenían promesas de regreso. E Israel hasta el día de hoy tiene promesas de regreso. Tienen esperanza. Y este libro precisamente es para darle esperanza a Israel. Este libro no fue escrito para darnos esperanza a nosotros, pero nosotros como la mujer sirofeniza, recogemos de ahí y nos damos cuenta que nosotros estamos esperando lo mismo, solamente que son promesas para Israel, pero las esperamos y las queremos y las deseamos, aunque sean migajas hoy a que nos lleguen. Y en este mundo, todo el mundo conocerá de la bondad de Dios y la misericordia de Dios para con Israel, y se prodigará, dice aquí, de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esas bendiciones de Israel inundarán toda la tierra. Señor, ven por tu pueblo, ven a establecer el reino de tu pueblo, que las naciones te están esperando, aunque los israelitas no. Nosotros te esperamos. Nosotros queremos que vengas ahora. Oye, y no es menos cierto la tremenda verdad de la Biblia, que mientras tanto nosotros esperamos las realidades que son israelitas y que van a abarcar al mundo entero. El Señor tiene esperanzas preciosas para su pueblo, la iglesia, que aún nos librarán de los días difíciles previos al establecimiento del reino milenario. El arrebatamiento de la iglesia. Esperanza preciosa. Nosotros somos pueblo con esperanza. Claro, no la misma, pero con esperanza y claro que una misma esperanza entre todos nosotros. La esperanza de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, esperanza preciosa. Somos pueblo con esperanza. Pero igual disfrutamos de las maravillas que van a venir sobre este mundo cuando el Señor establezca su reino, el reino para los judíos, donde van a establecer otros que son los gentiles. Estas cosas que preparó Dios para con ellos, los gentiles que serán salvos para el milenio. Oye, miremos el 13. Me gusta el versículo 13. Dice, Judá es mi arco, e Israel mi flecha.
Jerusalén es mi espada, y como un guerrero la blandiré, o la haré flamear así, contra los griegos. Y por eso que decimos que aquí están los griegos. Porque aquí recién aparece el nombre que pudo haber aparecido antes. El tema del imperio griego. Pero dice, Judá es mi arco. Judá es la provincia del sur. Judá es ahí donde está Jerusalén. Y dice, Israel, mi flecha. Efraín, mi flecha. O sea, la provincia del norte. Y ya estaban divididos y peleados. Después de Salomón se pelearon. y unos habían sido dispersados por los asirios, y estos que están aquí habían sido dispersados por los babilonios. Estaban separados por siglos, muchísimos años separados. Pero mira lo que dice, Judá es mi arco. Es que para la batalla se necesitaba un arco. Y dice, Israel o Efraín es mi flecha. ¿Qué es un arco sin flecha? ¿Qué es una flecha sin arco? ¿Pero qué es un arco con flecha? ¿En manos de quién la sabe usar? ¿Que es diestro en el uso de eso? En las manos del Señor. Esas dos naciones van a hacer maravilla. Ah, así sola, sin el Señor, lo único que había división, pelea, corrupción. ¿Usted sabe lo que significaría dos asambleas en las manos del Señor? Manejadas por el Señor. En el tiempo presente, porque estoy hablando de la asamblea y estoy usando sencillamente un paralelo, un parecido, una analogía. Lo que serían dos asambleas, cada una en las manos del Señor. Nos necesitamos unas a otras. No podemos decir que una asamblea no necesita a otra asamblea. Esto debiéramos saberlo los chilenos. Chile debería saber, de norte a sur, que una asamblea en las manos del Señor y otra asamblea en las manos del Señor, utilizadas por el Señor, la eficiencia, la efectividad aumenta. Imagínense que el arco le da la fuerza, la dirección, la potencia. Y la flecha es la efectividad para causar el daño en las filas enemigas. Pero ¿quién las usa? Quien las usa es el arquero. El que usa las asambleas. Oiga, este capítulo, o sea, esta porción que dice con, que le hemos puesto la preposición con, lo que Dios puede hacer con nosotros. Por alguna razón, oiga, los discípulos iban de dos en dos. Podía haber ido uno solo. Y Dios es poderoso para guardar a ese uno solo, y a veces Pablo estuvo solo, pero también se quejó de su soledad. Y podía haberlo utilizado solo, y de hecho lo utilizó, en Atenas por lo menos. Pero con, parece que el propósito de Dios es con. O sea, no solamente nosotros con el Señor, sino entre nosotros unos con otros. ¿Qué poder tiene el pueblo de Dios cuando trabaja con el Señor y unos con otros? Y todos en las manos del Señor. Nosotros deberíamos saber eso en Chile.
Creemos que en Argentina también. Pensamos que sí. Oiga, y ahora nosotros estamos con los argentinos. Maravilla, maravilla. Gracias, don Raúl, y gracias a los hermanos de Río Grande. Gracias a los argentinos. Porque es mucho mejor con. Oiga, ¿sabe cuál es la ventaja del sistemita este virtual? Del Zoom. Claro, la desventaja es que no podemos hacer la cena del Señor presencial, es una tremenda desventaja. ¿Qué quiere que le diga? Pero se abrieron las puertas para que nosotros estemos en comunión con otras asambleas, otros hermanos, otros queridos hermanos. Sí, creo que ha sido un tiempo maravilloso. Vamos a leer nomás lo que dice porque ahí me voy a quedar. Desde el versículo 14 en adelante, yo leo así. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. Capaz que esto tenga que ver con la segunda venida de Cristo. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. O sea, el austro es el sur. Desde el desierto, desde allá vendrá. O sea, vendrá del oriente, pero atacará, y dice aquí, del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándole grandes piedras. La otra versión dice, ¿cómo se llama? Salvándose de las grandes piedras. Me salto al 16 porque me es más fácil. En aquel día el Señor, su Dios, rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Es cosa de pastor y ovejas. Es el pastor que aquí ejerce su poder, su actuación maravillosa en salvación. El poder no es de las ovejas, el poder es del pastor. Dice, brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Eso es lo que hará el Señor. No lo haremos nosotros, no lo harán los judíos. No lo harán, pero ellos van a brillar. Literalmente ellos van a brillar en el reino milenario de Cristo como joyas en la corona, como esas joyas especiales, no es una joya tirada sin uso ahí, perdida, sino que es una joya exaltada, que la mantienen brillante, que siempre está brillante. Así será Israel en esos días, en los días del milenio, como obra enteramente de Dios. Dios por ellos. Y nosotros tenemos mucho más. Y también vamos a estar ahí. Dios por nosotros. Las maravillas de su gloria. Entraremos en su herencia, en la gloria suya. Brillaremos allá. De aquí, en el libro de Daniel se dice de los judíos que brillarán como las estrellas en el firmamento por toda la eternidad. Israel tiene un futuro brillante, un futuro exaltado. Y nosotros no tenemos menos. Dice, los jóvenes florecerán con la abundancia del grano y las jóvenes con el vino nuevo. Significa que va a haber fuerza, alimentación, satisfacción y alegría. ¿Qué alegría tendrá Israel? Alégrate, hermano. Ese pueblo estará lleno de alegría, lleno de alimento, lleno de seguridad. Nunca más vamos a escuchar a Israel perseguido. Nunca más va a haber un holocausto. Nunca más va a haber una dispersión. Nunca más. Israel será bendita. Y nosotros tenemos mucho más que eso, porque el que es por nosotros
nos ha abierto las puertas del cielo y la eternidad, y incluso estaremos con ellos de alguna manera aquí en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Dios es por nosotros, pero Dios es en nosotros y Dios es con nosotros. El Señor bendiga su palabra. Bueno, muchas gracias, hermano, por compartir la palabra del Señor y la exhortación. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde-noche en que hemos podido congregarnos así virtualmente, rodeando la palabra de Dios. Gracias por leerla y por escuchar la meditación de nuestro hermano don Sergio Gálvez. Te pedimos que la bendigas para bien de nuestras almas, que bendiga las asambleas también, y que tú puedas obrar, Señor, en estos tiempos difíciles. También que bendigas a los hermanos que están transitando por alguna enfermedad, sobre todo por esta pandemia, que tú puedas poner tu mano sanadora sobre ellos en tu consejo y voluntad. Nuevamente te damos gracias y pedimos que tú nos despidas con tu paz y bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, don Sergio, muchas gracias. Saludo a toda su familia y bueno, voy a abrir los micrófonos así. Creo que pueden abrir los micrófonos. Fíjate. A ver, acá está mi asesor tecnológico. A ver. ¿Se pueden? Ahí está. Sí, bien. Sí. Buenas. Hola. Bueno, y también quiero dar las gracias, en realidad las gracias tengo que darlas yo. Sí, hola. Qué maravilla. Que nos dan la gran oportunidad de estar con los hermanos. ¿Cómo está don Juan Carlos Mérida y su esposa? Sí, ahí les veo. Hola, hermano Gálvez, ¿cómo está usted? Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Ah, sí, me alegra. Sí. Siempre te veo, muchas veces te he visto por aquí, por estas cosas. Y me recuerdo de ti. Seguimos en esta espera. ¿Siguen de qué? Ah, esperando. Ah, de veras que Sí. la pandemia nos dejó en Santiago. Camacho. ¿Cómo está, Ahí hermano está Camacho? Richard. Richard Camacho anda por La ahí cuarentena. con su señora. ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Está gritando, estamos a los gritos acá. Ah, sí, pues, sí, pues. Vida, ¿qué va a hacer con todos los niños ahí? En todas partes tienen el problema los niños. Porque la energía no se termina porque hay pandemia. Porque no hay que